¿Qué tipo de conflicto se aproxima entre Bielorrusia y Ucrania, peregrinos? ¿Qué es lo que dijo Lukashenko en una entrevista para un medio de comunicación en Rusia este fin de semana pasado? ¿Es verdad esta noticia de que Lukashenko envió una tercera parte de sus tropas a la frontera con Ucrania? ¿Se prepara para una ofensiva? ¿Será que Bielorrusia va a ser utilizada por Vladimir Putin para evitar todo lo que está aconteciendo en Kursk? Abróchense los cinturones, peregrinos, y pónganse muy cómodos en sus asientos, porque aquí arrancamos. Les advierto que pueden irse de espaldas cuando se enteren que Lukashenko efectivamente habló no solo de enviar tropas a la frontera con Ucrania, sino además del hecho de que Vladimir Putin podría presionar el botón nuclear. ¿Están listos, peregrinos? Bueno, vamos a ello. Primero, les tengo que decir que, bueno, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, declaró que Ucrania ha desplegado más de 120,000 tropas en la frontera con Bielorrusia. Esto mientras Bielorrusia ha ubicado casi un tercio de sus fuerzas armadas a lo largo de toda la frontera con Ucrania. Lukashenko, que es un fiel aliado cercano de Vladimir Putin, hizo estas declaraciones en el contexto de una incursión ucraniana en Rusia que comenzó el 6 de agosto, en la cual miles de tropas atravesaron a la frontera occidental de Rusia, causando gran vergüenza al alto mando militar de Putin. Hablando específicamente a Valery Gerasimov. ¿Qué podemos decir de esto, peregrinos? Bueno, vamos dividiendo la información. Primero, la noticia es que Lukashenko dio una entrevista a medios de comunicación en Rusia. Después Lukashenko en esta entrevista dice que Ucrania ha desplegado 120,000 tropas cerca de la frontera con Bielorrusia. Dice que a esto él ha respondido enviando a un tercio de todas las tropas bielorrusas a toda la frontera con Ucrania. ¿Qué busca Zelensky con este movimiento? ¿Qué busca Lukashenko? Y aguarden, porque más adelante les voy a hablar a fondo de lo que dijo sobre ojivas nucleares Lukashenko en esta entrevista. Bueno, primero, hablando sobre este tema de las tropas, Zelensky ha argumentado en repetidas ocasiones que lo que está buscando es evitar que suceda lo mismo que aconteció a principios de la invasión rusa en febrero del 2022. ¿Recuerdan qué sucedió, peregrinos? Bueno, para los que no, les refresco la memoria. Vladimir Putin, a través de Bielorrusia, utilizando el territorio bielorruso, envió tropas a Ucrania para invadir desde varios frentes. Recordemos que Kiev, la capital ucraniana, está relativamente cerca de Bielorrusia. Lo que quería Vladimir Putin era precisamente obtener el control total de Kiev, algo en lo que fracasó. Zelensky argumenta que está enviando tantas tropas y poderío militar a la frontera con Bielorrusia precisamente para evitar un escenario similar, para evitar que Putin envíe a tropas rusas o que tropas bielorrusas ayuden al ejército ruso, entrando a través de Bielorrusia hacia Ucrania, precisamente para tratar de obtener el control total de Kiev, de la capital ucraniana. Por su parte, Lukashenko argumenta que Zelensky se está preparando para una gran ofensiva en contra de Bielorrusia. Y aquí yo les recordaría un asunto, peregrinos, porque cuando el enemigo lo hace está mal, pero cuando yo lo hago está bien. ¿Por qué les digo esto? Bueno, recordemos que cuando todavía no empezaba la invasión en febrero del 2022, Putin estaba concentrando muchísimas tropas en su frontera con Ucrania. Y Lukashenko también enviaba muchas tropas bielorrusas y había tropas rusas en la frontera de Bielorrusia con Ucrania. Y Occidente decía que Rusia se estaba preparando para que a través de su territorio y del de Bielorrusia iban a llevar a cabo una invasión en contra de Ucrania. En aquel momento Lukashenko y Putin decían: no, ¿cómo creen? Nosotros estamos organizándonos para hacer ejercicios militares y estamos en nuestro territorio. ¿Por qué piensan eso? Y al final, ¿qué pasó? Llevaron a cabo la invasión a Ucrania. Y ahora que pasa lo opuesto, ellos se quejan. ¿Notan esa hipocresía, peregrinos? Ese cambio de discurso tan
tan marcado, tan contundente? Bueno, eso está aconteciendo en la frontera entre Bielorrusia y Rusia. Ahora, justo en donde Zelensky supuestamente está concentrando más de 120,000 tropas en la frontera con Bielorrusia, es muy cerca de la región de Kursk. Recordemos que la región de Sumy en Ucrania es la fronteriza con la región de Kursk y Belgorod, que en estos momentos ya ha perdido su control Putin de Kursk, por lo menos de la región de Sutsa. La región de Sutsa, les recuerdo, peregrinos, que es utilizada por parte de Rusia para exportar gas natural hacia Europa a través de Ucrania. Controlando esto, Zelensky obviamente tiene una gran oportunidad de ejercer presión sobre Vladimir Putin para conversaciones de paz. Y de eso también habló largo y tendido Alexander Lukashenko en esta entrevista. Bueno, continuando con todo esto, Lukashenko explicó que debido a la política de Ucrania, Bielorrusia ha colocado tropas en puntos específicos a lo largo de la frontera para prepararse en caso de un conflicto con Ucrania. Ucrania no respondió a una solicitud de comentarios de la agencia de noticias Reuters, pero un portavoz del servicio fronterizo ucraniano, Andriy Demchenko, indicó que la situación en la frontera con Bielorrusia no ha cambiado. Es decir, por un lado, Zelensky o cualquier figura militar o diplomática de alto rango de Ucrania se niegan a hacer comentarios a la agencia de noticias Reuters sobre este tema de Bielorrusia, pero al mismo tiempo se pronuncian desde Ucrania de forma oficial para todo el público en general, diciendo que la situación en la frontera con Bielorrusia no ha cambiado. ¿Qué quiere decir con esto? Precisamente lo que les comenté anteriormente, que Zelensky lo que está tratando de hacer es evitar que tropas rusas o tropas bielorrusas crucen desde Bielorrusia hacia Ucrania tratando de conquistar la capital ucraniana, Kiev, como ocurrió en febrero del 2022. Eso es básicamente lo que argumenta Zelensky está sucediendo. Obviamente desde Bielorrusia lo ven como un intento de invasión, pero seamos claros, peregrinos. ¿Ustedes creen que Ucrania va a pretender entrar a Bielorrusia? ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? El objetivo de entrar a Kursk se entiende por la región de Sutsa y la exportación de gas natural, también por la central nuclear que está ahí a unos 30 kilómetros de donde están las tropas ucranianas. Pero, ¿para qué iba a entrar Ucrania? Más bien Zelensky está diciendo que todo esto lo está utilizando Putin y Lukashenko para escalar el conflicto y justificar una posible utilización de ojivas nucleares tácticas. Y vamos precisamente a este tema, peregrinos, porque Demchenko, primero que nada hay que decir, Demchenko, el diplomático ucraniano, señaló que la retórica de Lukashenko sigue siendo la misma, escalando la situación para complacer a Putin, y afirmó que no se ha observado un aumento en el número de equipos o personal de las unidades bielorrusas en la frontera con Ucrania. Lukashenko no especificó cuántas tropas ha desplegado Bielorrusia en la frontera. Dijo que 1/3 del ejército bielorruso, pero no dijo cuántas tropas exactamente. Según el Instituto Internacional de Estudios Energéticos, el ejército profesional de Bielorrusia tiene aproximadamente 48,000 soldados y alrededor de 12,000 tropas fronterizas. El Ministerio de Defensa de Bielorrusia, Víctor Krenin, advirtió el viernes que existe una alta probabilidad de una provocación armada por parte de Zelensky y que la situación en la frontera compartida entre Ucrania y Bielorrusia sigue siendo muy tensa. Es decir, Lukashenko dice que la situación es muy grave y Bielorrusia dice lo mismo, mientras que Zelensky y Ucrania dicen la situación está normal, está calmada, no se ha elevado ninguna tensión. Lukashenko añadió que la frontera bielorrusa ucraniana está minada como nunca antes, con minas explosivas, pues, peregrinos, y advirtió que las tropas ucranianas sufrirán grandes pérdidas si intentan cruzar la frontera, que repito, Zelensky ha dicho no hay ninguna intención de cruzar la frontera hacia Bielorrusia. Veremos al final de cuentas qué pasa, peregrinos. En estos momentos, ¿ustedes qué piensan? ¿Por qué creen que Zelensky está concentrando tantas tropas en la frontera con Bielorrusia? ¿Le creen que es para evitar una invasión
rusa a través de Bielorrusia, buscando obtener el control de Kiev, de la capital ucraniana. ¿Qué exactamente dijo Lukashenko sobre ojivas nucleares? Bueno, Lukashenko dijo que en realidad lo que pretende Ucrania es provocar para que Vladimir Putin utilice ojivas nucleares tácticas en la región de Kursk. Algo que no tiene ningún sentido, peregrinos, aunque muchos han dicho, y eso sí lo tenemos que decir, que si Rusia utiliza ojivas nucleares, perdería el apoyo nada más y nada menos de que de su soporte económico de China. Y si nos ponemos a analizar esta situación en ese escenario, sí le convendría a muchos que Putin presionara el botón nuclear, porque si hace eso, China abandonaría a Putin. Xi Jinping ha dicho en repetidas ocasiones que si Putin utiliza ojivas nucleares en Ucrania, se queda solo. Tal vez eso es lo que se está buscando, pero esto es la visión de Lukashenko, peregrinos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué creen que va a acontecer al final de todo esto? ¿Cuál será el desenlace en la frontera entre Ucrania y Bielorrusia? Los veo en los comentarios, peregrinos. Muchas, pero muchas gracias.